Israel lanzó una ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza este martes, según confirmaron a CNN dos funcionarios israelíes. Imágenes de CNN muestran caravanas de residentes huyendo de los intensos bombardeos. El ejército israelí afirmó que el 40% de la población ha huido. CNN no puede verificar estas cifras. Hamás declaró que la incursión israelí en la ciudad de Gaza es sin precedentes y bárbara, y añadió que Estados Unidos tiene plena responsabilidad por las consecuencias de la invasión. Una investigación independiente de las Naciones Unidas señala por primera vez que Israel cometió actos de genocidios en Gaza desde octubre de 2023. Tyler James Robinson intentionally or knowingly caused the death of Charlie Kirk. Tyler Robinson, the 22-year-old suspect in the killing of conservative commentator Charlie Kirk, appeared virtually in Utah State Court on Tuesday, where he was formally charged. Notice conviction of this offense may carry the death penalty. Utah County Attorney Jeff Gray announcing he will seek the death penalty in the case. I do not take this decision lightly, and it is a decision I have made independently as county attorney. Robinson now faces 7 criminal counts. Count 1, aggravated murder, a capital offense for intentionally or knowingly causing the death of Charlie Kirk under circumstances that created a great risk of death to others. Count 2, felony discharge of a firearm causing serious bodily injury, a first-degree felony. According to charging documents, Robinson's DNA was found on the trigger of the rifle used in the shooting. Prosecutors also outlined incriminating text messages between Robinson and his roommate. Prosecutors say Robinson's mother recognized her son from images on the news and raised concerns to his father, who confronted his son. Robinson implied that he was the shooter. When asked why he did it, Robinson explained there is too much evil and the guy, referring to Charlie Kirk, spreads too much hate. In the end, Robinson turned himself in. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump llegaron al castillo Windsor para iniciar su primer día de actividades en una histórica segunda visita de Estado al Reino Unido. Fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila. La Casa Real desplegó un desfile militar para agasajar a Trump. Mientras tanto, manifestantes protestaron en Londres levantando pancartas, máscaras y banderas contra el presidente estadounidense. Lo último sobre Jair Bolsonaro indica que permanecerá esta noche en un hospital de Brasilia, donde fue ingresado más temprano. Aunque cumple prisión domiciliaria, la Corte Suprema permite que se traslade a un centro de salud en caso de emergencia. El expresidente salió de su residencia acompañado por la policía penal y fue atendido en la emergencia de la clínica con síntomas de presíncope, vómitos y baja presión arterial, según informó su hijo Flavio Bolsonaro. El médico Claudio Birolini ordenó nueva evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios. Cuando se tenga un diagnóstico más claro, se dará a conocer su estado de salud. Cabe recordar que el domingo Bolsonaro fue sometido a procedimientos para retirar lesiones de la piel, presentaba anemia y había sufrido una neumonía reciente por broncoaspiración. Esta es la información, reportó desde Brasil Dan Sister.